Creo que ninguna opinión de un espectador podría decir, tras ver Bestia, de que existe un mínimo de empatía con el personaje que ahí se retrata. Sin embargo, de hecho, creo que es todo lo contrario, que lo que acaba de hacer Hugo con su cortometraje es brindarnos con una elegancia cómo mostrar ese infierno como si nos colocara o nos prestara a nosotros un traje especial para descender a lo más terrible de la mente y el accionar humano. ¿Qué opinas de eso, Hugo? Bueno, yo creo que es un súper buen análisis o opinión, como queramos decirle, pero claro, es como... Y también metáfora, como esto de ponerse el traje. Me gusta lo que dijiste, porque en el fondo creo que hay una inmersión dentro de lo más oscuro de una época y de una mente, que en el fondo, no sé, creo que estas mismas capas de lectura y también estas mismas metáforas, como en el fondo son como metáforas que en el fondo uno va visitando mientras se va sumergiendo dentro de esta historia, dentro de esta mente, y que también termina representando tantas cosas que sería difícil introducirse de forma tan directa si no hubiera algún dispositivo que a lo mejor tuviéramos que quizás romper en el fondo. Y claro, y ahí también entra a jugar el tema del material, que en el fondo hay cierta fragilidad también en las caras de estos personajes, que en el fondo está lejos de ser frágil en la realidad. Pero si vamos indagando, yo creo que todas las personas tienen cierta fragilidad, a no ser que sean personas demasiado que estén demasiado arriba en la escala del poder. Hugo, entonces, veíamos recién... aquí estamos frente a una persona que no estaba tan arriba en la escala del poder. Entonces, claro, son todas cosas dignas de analizar y de estar conscientes también. Sí, Hugo, veíamos recién imágenes del making of de este trabajo, este thriller psicológico que retrata muy bien lo que pasó en un momento de la historia de nuestro país, basado absolutamente en hechos reales y verídicos. Ahí veíamos a Ingrid Olderock, esta mujer poderosa dentro de la DINA, que además fue instructora de otros funcionarios que también participaron dentro de esta represión y de estos actos de tortura. Quería comentarte, bueno, además de decirte que yo vi el corto, me parece un excelente trabajo, me llamó muchísimo la atención toda la factura que tiene, y quería preguntarte con respecto a tu equipo de trabajo. ¿Cuántas personas participaron? Sabemos que en Chile, a raíz también del premio de la historia del oso, nos dimos cuenta que hay mucho potencial acá, hay muy buenos realizadores, hay buenos ilustradores, hay gente que hace trabajos así manuales de alta calidad, o sea, son profesionales de excelencia. ¿Quiénes conformaron tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas hay detrás de estos 15 minutos? ¿Y cuáles son tus expectativas en este camino a quedar seleccionado dentro de esta categoría que finalmente va a los premios Oscar ahora en marzo, o fines de febrero de este 2022? Bueno, este equipo está conformado por personas que ya llevamos algún tiempo trabajando juntos, como por ejemplo, no sé, la Cecilia Toro, que ella yo llevo trabajando desde El Ogro y el Pollo, es una serie una serie de anuncios públicos que se daban a finales del año 2009. De ahí en adelante empecé a generar un equipo, y hay algunas personas que se han mantenido. Por ejemplo, la Constanza Bete trabajó conmigo en una obra de teatro. Yo vengo yo me metí en la animación gracias a inventar un nuevo lenguaje teatral con la Muriel Miranda, con la obra Maleza, donde mezclábamos stop motion con teatro, y ahí me empecé a meter en el stop motion y empecé a trabajar con gente, y algunas que fui conociendo en el camino, como la Constanza Bete, también del mundo teatral, empezaron a conformar este equipo. Somos como 15 personas, algunas antiguas que vienen trabajando conmigo, otras nuevas. Por ejemplo, el Matías Delgado, que con él animamos casi a medias el corto, trabajó conmigo en Puerto Papel. Yo soy creador y director también de Puerto Papel. Felicitaciones por eso. Tremendo. Claro, entonces es un equipo que yo para Bestia elegí igual un poquito con pinza las personas con las que quería trabajar después de tantos años. Seguimos trabajando como estudio Maleza en la estación Mapocho. Entonces hay algunas personas con las que yo no había trabajado antes, por ejemplo con el Martín Erazo, director de La Pato Gallina, con él no había trabajado nunca. Hicimos la primera versión del guión. El Teo Díaz también como productor es una persona nueva que yo no había trabajado, pero él tiene mucha experiencia también en temas de documental. Y así, la Carla en arte, que trabajó conmigo en Puerto Papel, la Paula también.
Grande Andrés Matilde. Cepeda, que hice los moldes, claro, Matilde. Hizo Andrés Cepeda y Enrique Tapia hicieron los moldes y modelado de las caras de los personajes. Entonces es un equipo como de 15 personas más o menos. Después se sumaron los Diluvios, Cristóbal León y Niles Atalá en la parte del color, de la postproducción de imagen y color. También está Sonamos, el Ángel Acuña, que hizo la composición musical con Chelo. Yo había trabajado con ella en Un Poco Invisible, en una serie, en una obra de teatro que también mezclaba teatro en stop motion. Entonces, y terminó siendo una pieza súper retorcida, muy única, y en conjunto con Sonamos, con los Robertos, yo les digo los Robertos, el Roberto Espinosa y Roberto Zúñiga, que hicieron el diseño sonoro también. Entonces, claro, es un equipo como de entre 15 a 20 personas si contamos todas las personas que trabajaron de alguna forma en el corto. Y bueno, y la otra pregunta era... Las expectativas con respecto a este camino a quedar finalmente en el listado de los Oscars. Bueno, igual estamos viviendo una época, o sea, un momento bastante positivo, porque estamos en 3 instancias que no nos imaginábamos que íbamos a estar, que una es Sundance, que lamentablemente, bueno, a lo mejor ustedes todavía no lo saben, pero se canceló Sundance presencial, así que no vamos a tener la oportunidad de ir. Nos íbamos a ir para allá el 20. Era una súper buena oportunidad también para para participar de los Q&A y todo, que son las preguntas y respuestas después de los screenings. Exacto. Pero no vamos a poder estar allá, vamos a estar de forma online, que yo creo que igual van a haber Q&A de todas formas. Quizás, viéndole el lado positivo, puede que nos podamos preparar mejor y que los nervios sean un poquito menos cuando uno esté enfrentado quizás a unas preguntas y respuestas de forma online. No sé, hay que encontrarle lo positivo a todo. Pero estamos igual en Sundance, estamos en los Annie Awards, que son una especie de Oscar de la animación, Sí, pues, en Francia. y son todos en la misma fecha. Entonces los gringos piensan esto todo como en bloque, como antesalas de los Oscar. Entonces somos, por ejemplo, el único corto animado que está en estas 3 instancias, que están los Annie Awards, en Sundance y en la shortlist. Entonces, claro, obviamente hay expectativas. Creo que estamos igual en una buena posición de optar a quedar en los nominados. Obviamente también hay posibilidades de no quedar, pero sí me atrevería a decir que a lo mejor estamos entre los 7 cortometrajes que están dando que hablar. Sí, pues posibilidades de quedan ganar. 5, obviamente, pero ya están entre los 7 cortos que a lo mejor pueden quedar entre los nominados. Creo que es bastante positivo. Hemos aparecido en algunas predicciones de Variety, como de los posibles nominados de todas las categorías. Entonces hemos aparecido en varios rankings y estamos bien posicionados. Entonces ya estar en esta ya es un súper buen logro. Obviamente nos va a dar pena si es que no quedamos y todo por un rato, pero después uno se repone y ve lo positivo. Pero obviamente estamos con toda la fe de que a lo mejor podamos quedar entre los nominados, y eso ya, ahí yo ya me olvido, como que no sé, creo que es como queda como un poquito la suerte también de la olla de quién sea el ganador, pero ojalá podamos tener esa nominación. Pero lo positivo es que ya estamos nominados en los Annie Awards, que en el fondo tienen la misma configuración de los Oscars, son 5 nominados, entonces estamos entre los 5 cortos nominados en los Annie, que es en Hollywood también. Entonces Súper. Son cosas importantes que no pensábamos que un corto con esta temática pudiese lograr. Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que ustedes han dicho acerca del corto, que me parecen súper buenas palabras. De hecho, he anotado algunas ahí. Te voy a robar algunas cuñas ahí, Juan Andrés. Entonces, como que, bueno. Placer, amigo. Creo que no sé, creo que estas cosas también que han ido pasando, lo que está pasando aquí en Chile también y lo que pasa afuera, las cosas que dicen del cortometraje, son cosas que no nos esperábamos y que nos tienen bastante contentos. ¿Ernesto? Sí, hola Hugo, de nuevo acá Ernesto Garrat, el director de Bestia, Ernesto, que está preseleccionado a la lista corta del Oscar. Te quería hacer una pregunta que es más bien respecto del making of. Tú demoraste 3 años en hacer este cortometraje, 5 minutos por año, si pudiéramos hacer un promedio. Hay gente de tu equipo que está involucrada y has colaborado con otros co-creadores o gente involucrada en otro cortometraje que también sonaba fuerte y que es muy bueno también, que se llama Los Huesos, de Joaquín Cosiña, claro, y Cristóbal León.
Tú, de hecho, colaboraste con Nilsa Tala también y Cristóbal León en ese contexto. Quería hablarte acerca de la colaboración que hay en el mundo de la animación chilena y de cómo trabajan y se ayudan entre ustedes justamente para lograr que este sector, este rubro, pueda tener esta vitrina y esta libertad creativa. También tu corto ganó Chilemonos, un gran festival que se hace en Chile y que es calificatorio para el Oscar. Entonces me gustaría hablar de esa dinámica, de ese ecosistema interno en el cual tu trabajo y el de otros colegas está floreciendo. Creo que es algo que no se estila mucho, hay que ser bien sincero. Yo creo que hay algo que hay que ir trabajando, o sea, creo que sí hay ganas, porque, bueno, Joaquín y Niles y el Cristóbal vienen del mundo más del arte, y obviamente cuando Cristóbal y Niles vieron, cuando yo estaba trabajando en el corto en el estudio, como ellos trabajaban ahí en Balmaceda, tenían su taller ahí, ahora lo tienen en otro lado, pero hubo un tiempo en que nos encontrábamos de repente almorzando, entonces los invité al estudio, vieron lo que estaba haciendo y dijeron, oye, ¿quién va a hacer la corrección de color? Como que quisieron trabajar y dije, ya, qué buena, excelente, es como un buen síntoma quizás para saber que a lo mejor estábamos haciendo las cosas bien, sobre todo viniendo de ellos, que ellos también tienen una trayectoria bastante nutrida, y como que en ese sentido encontré súper buena onda eso y me sumé al tiro y dije, ya, esto no se estila mucho en Chile, como de tratar de colaborarse desde antes de forma, o sea, uno podría decir interesado o desinteresada. Obviamente hay un interés en el trabajo, pero desinteresada desde el punto de vista de sacar algo en provecho. Entonces como que en ese sentido les gustó lo que estaba haciendo y les habría gustado participar de alguna forma, desde algún punto de vista que a lo mejor ellos no habían trabajado antes, como en la postproducción. Entonces, y de ahí en adelante fue súper bueno, porque también cuando ya nos entramos a la postproducción, ellos también me dieron algunas opiniones de cosas que a lo mejor podían mejorar, ya teniendo terminado el corto, pero algunas sensaciones que se podían provocar. Entonces como que en ese sentido creo que falta en Chile ese diálogo entre creadores. Entonces creo que, por ejemplo, es cosa de ver en internet, la mayoría de los tutoriales no son chilenos. Los tutoriales que uno encuentra en internet, en YouTube, acerca de cómo se construye un personaje de stop motion, por ejemplo, son todos gringos. Entonces, en ese sentido, como que en Chile se tiende a guardar la información, como que, no, mira, yo tengo este productor, pero es mi productor, entonces yo no voy a compartir mucho mi información. Y eso sigue pasando, no ha cambiado tanto, y creo que hay que trabajar para eso. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, Los Huesos y Bestia, decimos que son cortos hermanos, porque obviamente trabajan, es una técnica afín, es una temática también afín, que los chiquillos vienen trabajando también temáticas políticas un poquito más explícitas desde antes. Yo lo hacía de una forma un poquito más implícita. Entonces, en ese sentido creo que son cortos hermanos, y que en un momento nos vimos como que estábamos compitiendo porque estábamos en la long list, los dos cortos. Así es. Pero siempre tratamos de verlo de una forma como positiva, y de hecho nos unimos para escribir una carta ¿cómo se llama? Al gobierno para que nos apoyen si es que alguno llegaba a estar nominado, para que lo apoyen con el viaje, con lo que se pudiese, porque en el fondo siempre se apoyan los largometrajes y no tanto los cortos. ¿Y tuvieron alguna eso no ha cambiado tanto con el ¿cómo se llama? Con el Oscar de Historia de un Oso. Con el Oscar de Historia de un Oso lo que ha hecho es que los creadores nos creamos un poquito más el cuento, porque también antes de la Historia del Oso también habían habido logros, por ejemplo con Puerto Papel. Entonces como que creo que de forma interna obviamente uno dice, bueno, yo mismo dije, me quiero demorar más, porque Historia de un Oso se demoraron 5 años, yo no tengo por qué demorarme 1 año para rendir al Fondart, sino que tengo que tomarme el tiempo para que quede bien esta cuestión. Entonces como que uno se va influenciando obviamente por las cosas que resultan bien, pero a nivel de industria no ha cambiado tanto la cosa. Entonces creo que sigue estando en manos nuestras como creadores, y creo que obviamente es una frase cliché, pero igual la unión hace la fuerza. Es como que en el fondo es como que tenemos que unirnos, y
de alguna forma tratar de potenciarnos y tratar de que nuestros proyectos queden de mejor forma y ser generosos también. Yo hago clases, por ejemplo, entonces cuando estaba viviendo todo esto, cuando estrenamos en Annecy y empezaron a acercarse, se nos acercó una distribuidora francesa, por ejemplo, que es Miyu, que son nuestros actuales distribuidores. Bueno, Vaya. Se acercaron ellos, entonces yo todo eso se los iba contando al mismo tiempo. Les iba diciendo, cabros, llegué 15 minutos atrasado a la clase, pero estaba en una reunión y justo era una clase de mercado y proyectos, entonces de animación. Entonces les contaba lo que estábamos viviendo, como entonces eso de guardarse la información y de no contar, o sea, a mí me dan ganas de contar al tiro todo lo que hemos estado viviendo, todo lo que, o sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos enfrentándonos por primera vez a estar hablando con agentes gringos que te dicen que tu corto tiene potencial, con estudios de Francia que quieren hacer trabajos, que quieren trabajar con nosotros. Entonces, como que en ese sentido me dan ganas de compartir todo esto de una. Claro. No me dan ganas tanto de guardármelo, sino que me dan ganas de que sepan lo difícil también que es esto, lo rudo que es, porque igual es rudo. Nosotros igual estamos súper cansados con todo esto. A veces me gustaría estar como más lejano y, no sé, irme de vacaciones y dejar que el corto funcione por sí solo, pero es imposible, claro. Es como, uno siempre tiene que estar encima. Pero estás trazando una ruta para los que vengan después, entonces tremendo corazón que tienes, Hugo. Hugo, muy breve, ¿tuviste respuesta positiva a esa carta que enviaron? Sí, de ayuda en este momento. Tuvimos respuesta positiva, todavía obviamente no... o sea, no podemos develar toda la información, pero sí tuvimos respuesta positiva y al parecer nos van a apoyar.